¿Cómo no van a haber errores y críticas a los proyectos de Gustavo Petro si es que a las malas quieren tramitar más de 35 reformas y otros más de 35 proyectos de ley de diferentes congresistas en menos de 45 días, teniendo en cuenta que algunas de estas reformas son actos legislativos? Eso quiere decir que son reformas a la Constitución y que por ende tienen el doble de debate. Eso es casi como si se aprobaran 2 proyectos por día, aunque obviamente eso no sucede porque para cada proyecto, si es una ley normal, una ley ordinaria, solamente requiere 4 debates, pero las reformas más grandes que quieren hacer, que son constitucionales, requieren pues 8 debates por ley. Es más, el mismo petrismo en cabeza del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, congresista, representante de la Cámara por Bogotá del Pacto, admitió que difícilmente este gobierno logrará más de 10 leyes aprobadas en estos 45 días y que aún así se darían por bien servidos si se aprueban 10. La verdad de todo esto es que la avalancha de proyectos de ley presentados por el gobierno solo buscan dificultar el análisis de los mismos, ya que en el afán de querer presentar tantas cosas le hacen más difícil a los diferentes sectores académicos, asesores de congresistas y gremios, entre otros, estudiar los textos y articulados de dichos proyectos. Ante esto existe un grave riesgo como el que se pudo evitar en semanas pasadas con la reforma política, un grave riesgo que consiste en que no se metan simplemente micos, sino orangutanes en las leyes, orangutanes que ellos mismos han metido en las leyes y que luego salen a lavarse en las manos, que no sabían, que eso quién sabe cómo sucedió, como lo del transfugismo o lo de los ministros que también podían ser congresistas, o de reelegirse en los actuales congresistas en listas cerradas, pero según ellos no fueron ellos. Pues a esto le sumamos uno, como el King Kong que acabamos de encontrar en el plan de desarrollo. Por ejemplo, encontramos un artículo todo sencillito que le daba la capacidad, o le da, porque todavía no se ha caído, al gobierno de Gustavo Petro para que le pudiese exigir a WhatsApp los archivos o la información de todos sus usuarios de esta aplicación, so pena de multas multimillonarias. ¿Con qué objetivo lo haría?, se pregunta uno. Y como estos, existen cientos de riesgos en 35 leyes para estudiar, discutir, aprobar o negar en menos de 45 días, si se tienen en cuenta los días que no son hábiles, por ejemplo, y unos otros que no se sesionan. Miren pues algunos de los proyectos que están en la lista. En primer lugar, el Plan de Desarrollo Nacional. Otra, la reforma a la salud. Otra, la reforma pensional. La reforma laboral también. El nuevo Código Minero. La modernización de la policía, la modificación a la ley de servicios públicos, la reforma a la educación, el código ferroviario, el régimen sancionatorio del transporte. Por otra parte, una ley que pretende regular nuevamente las transferencias a los municipios. Después les explico qué es eso. Otra ley que pretende crear una jurisdicción agraria, una ley que quiere aprobar el uso del cannabis recreativo, el código electoral, la ley de prohibición del fracking, varios acuerdos o tratados internacionales que deben ser ratificados en el Congreso. Una ley tan necesaria, esta sí es supremamente necesaria, de verdad, como lo es el cambio de nombre del Ministerio de Cultura. Nótese el sarcasmo. Una ley que crea el Día de la Diversidad Étnica y Cultural. La reglamentación del cannabis, porque otra cosa es aprobarlo y otra es la reglamentación. Por otra parte, y varias más. Así que de aquí al 20 de junio que se acaba esta legislatura, esta primera legislatura, lo que van a ver es material por tonelada sobre las reformas. O bueno, lo malo es lo regular que impulsa este gobierno, que seguramente muchas de esas cosas, o la inmensa mayoría, son las malas, o las regulares. ¿Ustedes qué piensan? Pues leo.